Un saludo a todos nuestros televidentes de este canal Acuario Televisión. El día de hoy nos encontramos nuevamente en otro de nuestros programas de Integridad y Derecho. El día de hoy con el doctor John Freddy Osorio Pemberti, abogado, especialista, magíster, con más de 20 años de experiencia en el sector jurídico. El día de hoy nos convoca un tema de suma importancia, sobre todo para el derecho de empresa y para las personas, para los empleados, que es las situaciones de estabilidad laboral reforzada reconocidas en el ordenamiento jurídico. Bienvenidos a todos nuestros televidentes, bienvenido doctor John Freddy. El día de hoy, para poder abarcar este tema de manera integral, creo que es fundamental, doctor, que tengamos un enfoque bilateral. Vamos a hablar entonces de la estabilidad laboral reforzada vista desde las empresas, desde las consecuencias que le genera, pero a su vez vamos también a hablar de la estabilidad laboral reforzada para las personas, para los empleados que ven afectados sus derechos fundamentales cuando se les violentan esas disposiciones constitucionales y legales. Y ahí, doctor, que por favor inicie haciéndonos un contexto a nosotros y a todos nuestros televidentes de qué es la estabilidad laboral reforzada y cuál es su fundamento, sobre todo constitucional. Adelante, doctor. Gracias, Juan David, un cordial saludo. Muchos televidentes nos han estado preguntando acerca de este importante tema que reviste la estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué existe? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Desde qué contexto jurídico? Y pues usted lo ha expresado, Juan David. Nosotros partimos de la base propiamente constitucional en la que establece todos los fines esenciales del Estado y las prerrogativas que el Estado tiene como para tocar todos los temas y buscar una armonía dentro que garantice al interior la convivencia pacífica, la paz y otros principios. Asimismo, hablamos de un bloque de constitucionalidad y hablamos del tema convencional, en el cual nuestro país asume a nivel de organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, que se denomina la OIT, y otros organismos multilaterales en los cuales reconoce trabajar por los derechos y aprobar, los diferentes tratados que a través de estos organismos aprueba la comunidad internacional. Recordemos entonces que nuestra Constitución data del año 91 y es una Constitución que tiene, unos principios muy sólidos y que está orientada por unos verbos rectores muy importantes. Prácticamente al interior de toda la Constitución escuchamos o podemos leer varios de los verbos que son reconocer, garantizar y promover. Básicamente la Constitución gira en torno a esos verbos rectores. Allí entonces viene una protección especial para el trabajo, para los trabajadores y una protección muy especial para las personas que se encuentran, en condiciones precarias o en condiciones de debilidad manifiesta, que es un término muy importante al cual vamos a desarrollar también unos apuntes más adelante. Entonces, básicamente, esas premisas que tiene el Estado, que solo admite una discriminación, que se llama la discriminación positiva, que significa que hay que poner a los desiguales en un plano para que al menos gocen de algunos aspectos que puedan llegar a equipararlos o hacerlos, idénticos. Entonces, así como la única discriminación que permite nuestra Constitución es esa discriminación positiva. ¿Cuándo se da? Por ejemplo, para ubicar a la madre cabeza de familia frente a otros núcleos familiares para otorgarle un subsidio de vivienda o determinados beneficios que el Estado traza. Entonces, allí es permitida esa discriminación en ciertos aspectos. Lo demás entonces se desarrolla en varios de los artículos constitucionales y sobre eso entonces existen amplios aspectos normativos que el Congreso de la República en Colombia ha legislado sobre el aspecto y que vienen a enmarcar como todos esos parámetros de la estabilidad laboral reforzada. Recordemos que, las reivindicaciones laborales son una lucha de clase y que viene de vieja data
incluso albores de la Revolución Francesa, y acá en Colombia desde muchas revoluciones, incluso de los comuneros, previas incluso a la Revolución Francesa, habían pedido reivindicaciones laborales en las que se trata de obtener unos mejores beneficios en cuanto al trabajo, en cuanto a que el capital de alguna forma, digamos, promueva y apoye de una forma que ese trabajo sea en condiciones de equidad, de equilibrio, de igualdad y que traiga beneficio para el trabajador. Entonces, en esos campos se van creando una serie de iniciativas como este tema de la estabilidad laboral reforzada, en la cual, de configurarse en algunos aspectos, pues impide que el empleador arbitrariamente pueda despedir a sus trabajadores si no se dan unas condiciones que la ley misma trae para que eso pueda suceder. Listo, doctor. Usted nos va desarrollando múltiples aspectos en una intervención que realiza. Y sea lo primero mencionar entonces que esa discriminación positiva que tiene fundamento en ese artículo 13 constitucional, desarrollo del principio no a la igualdad formal, sino por el contrario, igualdad material, ¿cierto? Y que encontramos como uno de nuestros principios rectores a la hora de hacer estas interpretaciones constitucionales, pues lo que termina es por verse desarrollado de manera posterior ya a título legal en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, que incluso es previo, pero que empieza a traernos entonces a nosotros unos fueros, ¿cierto? Esos fueros, como hoy los que vamos a conversar, fuero sindical, fuero por un tema de maternidad, de paternidad, por un tema de acoso laboral, y los distintos fueros, doctor. Iniciemos con el fuero sindical, ¿cierto? Conversando sobre el fuero sindical, ¿cuáles son esas consecuencias jurídicas que él deviene? Correcto. Prácticamente la estabilidad laboral reforzada en Colombia tiene sus inicios a través de la protección sindical. En un momento de la historia, digamos que el sindicalismo adquirió gran potencia, gran fuerza, y el empleador en su momento, digamos, no estaba muy a gusto en algunos aspectos con los temas sindicales, porque pensaba que se le salía de las manos el manejo de la empresa y que la reivindicación de ciertos derechos pues iba a ir en contra de los propios principios económicos de la empresa en su momento. Es un aspecto histórico que va dando como, digamos, unas líneas, y a través de las cuales se legisla por primera vez, dando pie a que existe entonces un fuero inicial, que es el del fuero sindical, que se le concede a ciertos directivos del sindicato, en los cuales no podían ser despedidos de la empresa, sino bajo unas premisas que ya deberían ser incluso tramitadas a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, básicamente ahí está el origen de la estabilidad laboral reforzada, era proteger a esos trabajadores que de alguna forma dependían los intereses colectivos de todos los trabajadores de la empresa, para propiciar que no se fueran a tomar decisiones arbitrarias y que fueran despedidos pues sin ninguna justa causa, simplemente por el hecho de encontrarse vinculado a una posición sindical. Posteriormente entonces se va avanzando, y uno de los fueros también muy importantes al día de hoy es el fuero por la maternidad, es el durante el embarazo y también durante el periodo de lactancia de la madre, en la cual la trabajadora o la empleada no puede ser despedida sin una justa causa de la empresa, y que cualquier trámite que se vaya a hacer para despedir a una persona en estas condiciones debe también tramitarse, como todos los fueros, ante el Ministerio del Trabajo. Ahí se expondrá o tendrá la oportunidad el empleador de proponerle al ministerio por qué necesita terminar ese contrato de trabajo, y solo bajo la autorización del ministerio podrá entonces terminarse, después de una investigación administrativa en ese caso. Sí, señor. Antes de pasar a ese trámite, terminemos, o mejor, abarquemos con mayor profundidad el concepto tanto de la estabilidad laboral, ¿cierto? Por fuero de maternidad como por fuero de paternidad. Son dos conceptos importantes. Uno de las llamadas que yo creo que nosotros más recibimos, doctor, es aquella en la que nos consultan: venga, si estoy en un proceso de adopción, ¿cierto? Si una hermana, un familiar cercano me termina derivando a mí un hijo de crianza producto, por ejemplo, de la muerte
al momento de la hora de parto, y yo voy a asumir esa crianza de ese bebé, ¿cierto? Voy a asumir esa crianza de ese hijo adoptivo. ¿Tengo derecho o no tengo derecho a mi fuero de estabilidad laboral por maternidad? Y a su vez, venga, ese padre que evidenciamos su esposa no tiene empleo, ¿cierto? Que subsisten o que necesitan ese salario y al cual le quieren terminar su relación laboral, ¿pueden terminar esa relación laboral o también tiene un fuero de paternidad? Adelante, doctor. Claro que sí, la protección para estos casos está en función, digamos, de la maternidad. Sabemos que es posible en Colombia llegar a ella a través de la adopción, y la Corte Constitucional y la misma ley ha equiparado precisamente, digamos, los derechos tanto de los hijos de crianza como de los padres de crianza, y también, digamos, del fuero especial del padre en condiciones cuando la madre, digamos, no labora, no está en el mercado laboral, y entonces los ingresos del padre son los únicos que constituyen el mínimo vital que esa familia puede reclamar para garantizar entonces su estabilidad económica durante unos periodos. En esos casos perfectamente ha sido entonces concebido, digamos, ese fuero especial de estabilidad laboral reforzado, que incluso hoy el mecanismo idóneo para su protección cuando quiera que se presenta una vulneración es a través de la acción de tutela. En ese tema nosotros hemos acompañado, amables televidentes, muchas personas que injustamente han sido despedidas y que estaban bajo estos fueros, digamos, de estabilidad, que ya hemos analizado varios. También está el tema de la salud física o el tema también de la salud psicológica, en la cual incluso... Doctor, permítame interrumpirlo. Sí. Antes de que continúe con el siguiente tema. Usted nos va, ahora en adelante, estoy seguro, a abarcar una situación que ya nos venía mencionando, que es la acción de tutela como ese mecanismo idóneo muchas veces para la protección de estos derechos fundamentales. Y hay que, para entendimiento de nuestros televidentes, ya usted nos ha venido hablando del fuero sindical, del fuero de maternidad, del fuero de paternidad, pero ahora revisemos entonces estas situaciones relacionadas con el fuero de salud, tanto desde la debilidad manifiesta como del fuero por estabilidad por enfermedad debidamente acreditado. Cuéntanos cuál es la diferencia, y ahí sí, cómo la acción de tutela se constituye en el mecanismo idóneo para la protección de estos fueros de estabilidad. Adelante. Perfecto, o sea, la debilidad manifiesta es aquella condición que tiene una persona que no tiene, por ejemplo, una calificación determinada de pérdida de capacidad laboral, pero tiene ciertas dolencias o ciertas situaciones desde el ámbito de la salud que le impiden realizar las actividades laborales en condiciones, digamos, normales. Entonces, esa protección especial se tiene frente a eso. No hay una calificación, no hay de pronto, pero sí hay, digamos, una historia clínica que demuestra algunos aspectos de esas dolencias, porque hay enfermedades, digamos, muy huérfanas, hay otras enfermedades muy distintas que de pronto no se tiene como ese diagnóstico, o que no dan una calificación específica de un porcentaje que anteriormente hablaba la norma, o se hablaba de que si no tenía más de un 10% de pérdida de capacidad no había lugar a la protección. Hoy ese concepto está totalmente reevaluado en las sentencias que ha proferido la Corte Constitucional en materia de protección de derechos a la estabilidad laboral reforzada. O sea, cuando hablamos de debilidad manifiesta, doctor, corríjanos, estamos hablando de aquella situación en la cual una persona o un empleado, aún y sin tener una calificación por parte de su médico tratante, se evidencia de manera evidente, que eso también es muy importante, una situación que le está complicando, que le está dificultando el ejercicio normal de sus funciones por dificultades asociadas, sea a su salud mental o a su salud física. De ahí, doctor, que cuando entonces nosotros evidenciamos que las empresas, las áreas de talento humano a veces son muy ágiles para esto, empiezan a ver ese empleado que está empezando a tener un decaimiento, que está empezando a pasar por una situación de depresión, de ansiedad, que está empezando a pasar por una situación de algunas incapacidades constantes que todavía no le han dado lugar a una calificación, empiezan a buscar entorpecer ese trabajo. Empiezan a buscar medios, aún y pagando la indemnización,
para despedir a esa persona. Cuando estamos enfrente a ese tipo de situaciones o de contextos, ¿qué puede hacer la persona para aún y cuando intenten hacerlo a través de una justa causa o incluso indemnizándolo para que pueda mantener su empleo? Cuéntenos, doctor, por favor. Hay ciertas situaciones, amables televidentes, que pueden dar lugar incluso al acoso laboral. Entonces es muy importante porque, digamos, una reiteración permanente de determinadas conductas reiterativas a través de esas áreas o de exigencias en algunos planos indebidas pueden dar lugar a que pueda configurarse una línea de acoso laboral clara y que también es susceptible de protección a través de los mecanismos pues, que se tienen para el efecto. Es decir, las personas a veces no se quejan porque sí, sino que las dolencias verdaderamente llevan a una situación en la que se imposibilita realizar la actividad laboral normal, y ahí estamos entonces frente a una situación de debilidad manifiesta. Hoy por hoy es muy claro, en lo que nos ha tocado revisar, muchos diagnósticos de depresión, de ansiedad, que van siendo parte de ese tema de la debilidad manifiesta y que en algún momento pueden llevar incluso a que la persona acceda a una calificación que le dé hasta para una pensión por pérdida de capacidad laboral. Hoy por hoy se ha evolucionado mucho en ese tema de la protección, incluso a nivel de las esferas psicológicas, de lo psicosocial, planteado desde la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional. Sí, doctor. Entonces, antes de salir, para que ahora, después de unos mensajes institucionales a los cuales vamos a pasar, para que posterior a estos mensajes institucionales, usted nos cuente entonces cómo se rige la tutela en ese mecanismo idóneo. Vamos a pasar entonces, televidentes, con unos mensajes institucionales. Muchas gracias. Veracidad, imparcialidad y objetividad con todo el acontecer local y regional lo encuentras en Acuario Noticias. Información veraz y oportuna al servicio de la comunidad. Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Antes de salir a nuestros mensajes institucionales, veníamos conversando del acoso laboral, de los comités de convivencia laboral, de la estabilidad laboral que de ahí viene, que es una estabilidad de 6 meses, y usted iba a proceder a contarnos entonces de cómo se rige
la acción de tutela en un mecanismo idóneo para buscar la protección de los derechos fundamentales, aun y cuando sea de manera transitoria, sobre todo para situaciones de reintegro. Entonces, doctor, cuando evidenciamos que existen estas terminaciones de contrato, aún y ante fueros de estabilidad laboral reforzada de manera injustificada y sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, ¿qué pueden hacer las personas? ¿Cómo se interponen ahí los recursos y cómo podemos buscar protección de derechos fundamentales? Perfecto, sí. Nos encontramos en que el mecanismo siempre idóneo o legal va a ser una demanda laboral ante el juez laboral del circuito, ¿cierto? Pero en defensa de los intereses como mecanismo transitorio, la Corte Constitucional ha sido enfática en que estos derechos se protegen a través de la acción de tutela. Nosotros incluso tenemos mucha experiencia en el tema de defender estas nobles causas de la estabilidad laboral reforzada en casos muy puntuales en los que hemos atendido varios casos y que incluso hemos tenido la oportunidad de llegar a sentencias de la Corte Constitucional en nuestros casos concretos, como el tema de la sentencia T227 de 2024, que unificó una serie de casos que pregonaban la estabilidad laboral reforzada y trató incluso uno de nuestros temas, de nuestros casos que nosotros habíamos propiciado y que lamentablemente a través de la primera instancia y segunda instancia no habíamos obtenido la protección constitucional. Pero fue la Corte Constitucional en esa sentencia 227 en la que establece que sí es el mecanismo básico y ordena incluso el reintegro de una mujer que había sido despedida injustificadamente de una administración municipal del oriente antioqueño y ordena entonces el reintegro, el pago de los salarios y las demás prestaciones a que tendría derecho, además de la indemnización por no haber solicitado el permiso para el retiro en el Ministerio del Trabajo, equivalente a 180 días de salario que devengaba el trabajador. Una pregunta, doctor, importante para que la tengan muy claro los empresarios que nos ven. Muchas veces nosotros recibimos llamadas en las que los empresarios nos dicen, venga, es que yo prefiero pagarle la indemnización, yo prefiero pagarle los 6 meses de salario y retirarla de la empresa o retirarlo de la empresa. Esa alternativa se erige como una alternativa idónea o por lo menos legal o posible a la hora de terminar estos contratos laborales, o por el contrario, aun y cuando se pague la indemnización la persona puede solicitar el reintegro. Es correcto, el fuero de estabilidad laboral lo que concluye es la posibilidad de que la persona pueda en condiciones normales estar en el trabajo. Ese tema de la indemnización, digamos que aquí es un arma de doble filo, porque el trabajador en todo caso, recurriendo al tema laboral, a la acción de tutela, pues puede demandar allí otras situaciones más concretas, como es el hecho no solamente de la indemnización, sino también el de su reincorporación al trabajo. De su reintegro, con sus salarios, con sus prestaciones sociales, con su seguridad social. O sea, son consecuencias amplias, ¿cierto? Correcto. Que por eso mismo es que hay que saber manejar estos casos de manera muy adecuada. Esto no es una cuestión que se pueda tocar de manera tranquila o desprevenida por parte de una persona que no cuente con la experticia. De ahí, doctor, que le agradezcamos mucho su comparecencia, que le agradezcamos mucho las enseñanzas que nos dejó el día de hoy, y es dejarles una invitación a ustedes, nuestros televidentes, para que si son empresarios y tienen una situación de estabilidad laboral reforzada y necesitan saberla manejar, nos contacten, o que si por el contrario son empleados a los cuales se les están violentando sus derechos, también puedan asistir aquí a nuestras oficinas en Llano Grande para que los podamos acompañar y les podamos buscar la protección de esos derechos fundamentales. Muchísimas gracias, doctor John Frey, por acompañarnos, donde tenemos nuestras oficinas, y muchísimas gracias, señores televidentes. Nosotros estamos ubicados en el Mall Plaza Toledo, que es el kilómetro 7 de la vía Llano Grande a Río Negro, en el bloque 1, la oficina 202. Desde acá tenemos toda la experiencia en los temas de estabilidad laboral reforzada y podemos hacerle un acompañamiento en esas necesidades puntuales que usted tenga desde todo el ámbito jurídico. Muchísimas gracias.